que FODA, uno por ahí cree que FODA es solamente la matriz, y la matriz es el comienzo, porque después hay todo un análisis que uno hace a partir de esas cosas que encuentra con la matriz. FODA en realidad es un acrónimo que viene del inglés. Los ingleses empezaron a hablar del SWOT, y FODA en español significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Que después cuando empecemos a verlo van a ver que en realidad debería haber sido amenazas y oportunidades primero y debilidades y fortalezas después, pero nos hubiese quedado o ADFO o alguna cosa rara. Pero entonces FODA quedó lindo. ¿Y por qué? Porque ya vamos a ver que de estas 4 palabritas hay 2 que corresponden, que ya lo fuimos charlando, 2 que corresponden al sector, al entorno, al ambiente interno de la organización, y 2 que son de afuera. 2 que yo puedo manipular, que yo puedo cambiar, corregir, atender y manejarlos, y 2 que no puedo hacer nada, solamente prevenirlos, solamente estar atento, aprovecharlos o tomar precauciones, pero que no puedo hacer mucho. Pero bueno, FODA significa eso. Y el análisis FODA consiste en una evaluación de los factores fuertes y débiles, que en su conjunto nos van a servir para diagnosticar la situación de la empresa, ¿sí? Pero fíjense que estamos hablando de un análisis. Normalmente, y hasta hace no mucho tiempo, yo pensaba que FODA era la matriz. Y no, la matriz es ese cuadro, ese esqueleto, ese apunte, esa ayuda a memoria que yo armo para empezar después con el análisis. El análisis yo empiezo a revisar cada uno de esos términos, cada una de esas situaciones que yo fui enumerando, que yo fui listando, para poder ver cómo utilizarlas a mi favor, o si son un problema, si son un peligro, tratar de minimizarla. Es una herramienta muy sencilla de usar porque no tiene grandes cosas. La mayor dificultad acá es realmente poder detectar cada una de esas 4 partes, cada una de esas 4 patas de la organización. Detectar dónde están, porque si yo me equivoco en calificarlas, y voy a dar un ejemplo burdo, si yo digo la sequía. La sequía es una debilidad, pero yo puedo manejar la sequía, puedo limitar la sequía, puedo hacer algo para que no haya sequía. No estoy hablando de regar, que es otra cuestión, porque incluso en sequías muy grandes ni siquiera los riegos en algunas producciones alcanzan. Entonces, ¿puedo hacer? No, no puedo hacer nada. Entonces, si yo la estoy poniendo en el sector interno, estoy errándole y empezando a diagnosticar mal o empezando a analizar mal mi situación, porque es algo que yo no puedo modificar. ¿Puedo prever? Sí. ¿Puedo tomar medidas para morigerarlo? Sí. ¿Para atenuar los efectos? Sí. Pero no puedo manejarlo, no puedo decir, ahora va a haber sequía, ahora no. Ahora sí, ahora no. ¿Entienden? Si yo, por ejemplo, me encuentro que tengo poco personal capacitado, podría ser un problema, pero es interno, porque yo lo puedo manejar. Con más tiempo, con más recursos, con menos recursos. Pero yo puedo cambiar eso que podría ser un problema para mi empresa. ¿Sí? Por ejemplo, una chacra que se dedicó toda la vida a la agricultura, de pronto quiere mutar a hacer viñedos. Y no es lo mismo plantar maíz, sembrar maíz, soja, trigo, girasol, que hacer vides. Incluso no es lo mismo eh, cultivar lechugas, acelgas, zanahorias, que hacer vides. Entonces, probablemente yo tenga que, me lleve un tiempo, conseguir personal que tenga alguna idea, que sea hábil para aprender, que sea prolijo para trabajar, y empezar a enseñarles para modificar ese factor.
Entonces sería un factor interno, ya vamos a ver dónde lo encuadramos, pero eso sí es interno, es propio de la empresa y lo puedo cambiar. Entonces, dijimos, es sencillo. El problema es detectar realmente cuáles son estos problemas y dónde los ubico. Y lo que busca, lo que buscamos con el análisis FODA es equilibrar la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre voy a tener problemas y siempre voy a tener cosas buenas y cosas malas dentro de la empresa. Bueno, a ver, ¿dónde lo, cómo lo manejo? ¿Cómo busco el lugar, el momento? Ya vamos a ver que después vamos a ver que no para equilibrar, no es para que si yo tengo muchas cosas negativas, voy a tratar de buscar cosas positivas para equilibrar la balanza, sino tratar de que siempre la balanza esté inclinada hacia las cosas buenas, hacer hincapié en las cosas buenas que tiene mi empresa para justamente apalancarme en eso y poder avanzar. Porque si yo me centro en las cosas malas, los problemas que tengo que resolverlos, o tengo que eliminarlos, o tengo que tratar de encerrarlos para que no molesten, ¿sí? Para poder avanzar en todo lo otro. Si yo me preocupo demasiado por los problemas que tengo y algo no está bien dentro de esto, o le estoy errando a la actividad, o lo estoy enfocando mal, o estoy trabajando en un mercado que no es el adecuado, o no tengo las habilidades y las aptitudes para enfocar la actividad. Siempre tengo que tratar de que la balanza esté inclinada hacia las cosas buenas internas de mi empresa. Las externas después veremos cómo las vamos a prever y cómo las vamos a manejar. Bien, entonces la diferencia entre matriz FODA y análisis FODA, ya lo vimos, es que la matriz FODA es un cuadro con 4 partes donde yo hago una lista. Yo hago una listita de las cosas que yo creo que son mis fortalezas, las cosas que son mis debilidades, las oportunidades que me está ofreciendo el mercado y las amenazas que me está ofreciendo el mercado. Todo esto puede ir cambiando. Por eso yo hago un FODA hoy y tal vez dentro de un año o dos cambie totalmente. Y muchas cosas que hoy eran oportunidades, mañana no estén o se hayan transformado en una amenaza. Cosas que para mí eran fortaleza, hoy ya no son tan importantes, incluso se transforman en debilidades. O sea, esto es muy variable, es muy móvil y van cambiando las cosas. Entonces, la matriz es ese listado. El análisis lo que hago es ir ocupándome de cada término, dándole un valor, dándole una importancia. Todas estas son mis fortalezas. Tengo 10 fortalezas. ¿Todas son importantes? Por ejemplo, vamos a una debilidad. Habíamos dicho que una empresa que esté lejos del mercado, lejos de los mercados, de los puertos, era una empresa que tenía algún problema porque sus costos iban a ser mayores. Ahora bien, no es lo mismo que yo produzca maíz a que produzca vinos boutique. O sea, que tenga una bodega boutique, que produzca vinos donde yo sé que va a producir 500 botellas por año. Y que justamente el valor de mi vino, más allá de la calidad, del sabor, de las características organolépticas que tenga, el valor agregado extra es que son 500 botellas. Que puede haber como máximo 1000 personas, 2000 personas que puedan disfrutar de mi vino. ¿Sí? Entonces yo ahí estoy metiendo un valor agregado que por ahí, para otras personas, una producción baja podría ser una debilidad. En mi caso puede llegar a ser una fortaleza. Estar lejos del mercado en algunas actividades puede ser una debilidad y en otras puede ser una debilidad o no, o directamente no la tengo en cuenta. Porque si yo tengo
muy baja producción, o mi producto es muy valioso y ocupa poco volumen, no me interesa que esté lejos del mercado. Y si no, fíjense, por ejemplo, el caso de los arándanos. El principal destino de los arándanos es Estados Unidos. Y gran parte de la producción de arándanos de Entre Ríos, de la zona de Concordia, se manda por avión a Estados Unidos. La distancia no es un problema. Pero ¿qué pasa? El arándano es un producto que tiene un gran valor, un precio muy alto por las unidades, por volúmenes pequeños, es perecedero y bueno, necesita salir rápido y la distancia y el transporte no es un impedimento. Entonces, lo que para otras empresas podría ser una debilidad, en el caso del arándano no lo es. La distancia no es una debilidad. Que sea perecedero no es una debilidad. Por ahí tiene otros problemas que no tienen otras, este, otras actividades. Si yo en arándano no salgo antes del Día de Acción de Gracia con mi producción, y soné. Entonces, pero eso que podría ser que es una oportunidad de mercado o una amenaza de mercado, lo puedo transformar en algo interno porque si yo manejo la variedad, manejo el cultivo, manejo todo, yo puedo lograr que el grueso de mi producción salga antes del tercer viernes de noviembre. Creo que ahí la fecha, ¿no? Del Día de Acción de Gracia, el tercer viernes de noviembre, en Estados Unidos, que es una fiesta donde la comida principal es el pie de berries, o sea, la torta de frutos del bosque, donde el arándano lo ocupan muchísimo. Y donde el arándano fresco es muy importante. Y donde el arándano fresco a ellos les llega del hemisferio sur, nosotros. Entonces, ¿vieron cómo una cosa que en una actividad puede ser un problema, en otra no lo es? Bueno, cuando yo hago el listado y empiezo a analizar punto por punto y a darle una categoría, esta debilidad es muy importante, hay que trabajar urgente en esta para bajarla. Esta debilidad está, pero no molesta porque no es un problema. Dejémosla para más adelante. Eso, cuando empiezo a analizar punto por punto, dónde lo ubico, en qué me voy a ocupar, de las fortalezas, cuál voy a usar como caballitos de batalla para que yo pueda, mi empresa pueda eh, mantenerse en el mercado, mejorar y crecer. Bueno, cuando yo hago todo ese análisis, ese es el análisis FODA. Hago la matriz y después hago el análisis FODA. Por ahí hago la matriz y después digo, bueno, puse 5 fortalezas, bueno, yo voy a trabajar en estas 2, porque estas 3 son fortalezas, pero no son tan importantes. Puse 10 debilidades, bueno, son estas 3 primeras, las otras son, voy a trabajar en estas, las otras no son tan importantes hoy. Y así con todas las cuestiones voy a ir tomando y haciendo el análisis y viendo qué me sirve y qué no me sirve. Ese es el análisis FODA. Bien, ¿cómo hago para identificar fortalezas y debilidades? Recuerden que las fortalezas y debilidades están relacionadas con aspectos internos, propios de la empresa. Las fortalezas y las debilidades son mías. Yo las tengo. No vienen de afuera. Los de afuera son las oportunidades y las amenazas. Mías son fortalezas y debilidades. Entonces, una fortaleza es una función que la empresa está realizando de manera correcta y que le da una ventaja, ¿sí? Eh, o un recurso valioso que yo tengo, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo, como hablábamos recién de la nuez pecan, yo pude importar de Estados Unidos una variedad que es muy precoz y muy rápida, estoy teniendo un recurso valioso, porque hasta que mis competidores logren conseguir eso, y tal vez yo gané 2 o 3 años, y en 2 o 3 años yo pude meterme en el mercado, ser el primero, imponer mi marca y absorber una parte importante del mercado, que después, una vez que yo la tengo, defenderla es sumamente fácil a tener que conquistarla.
Siempre defender es más fácil que conquistar. Entonces, tengo un recurso valioso, tengo una fortaleza. O cualquier otra cuestión, cualquier otra característica que haga que yo sea mejor que las otras empresas. Situación geográfica, marca, contactos, muchas cosas pueden ser fortalezas. Entonces, por ejemplo, son fortaleza estar cerca de una ruta consolidada, ¿sí? Tal vez para el nuez pecano, el vino no sea un problema, pero para un tambero, estar pegado a una ruta de asfalto o a una ruta de brosa, una producción que tiene que sacar todos los días la leche del campo y es una fortaleza, comparado con otro que tiene 7, 8, 10, 20 kilómetros de camino de tierra. Me agarro una temporada de lluvia donde me llueve día por medio durante un mes entero y se me va a complicar. Ahí voy a ver que realmente estar cerca de la ruta es una fortaleza. Lo de que yo le decía, la marca consolidada, yo ya tengo la marca impuesta y voy a tener que defenderla con calidad, que yo la tengo, con presencia, con fidelización de los clientes, pero la tengo. O producir un bien con ciertas particularidades distintivas. Lo que hablábamos recién de los vinos. No es lo mismo un vino de Mendoza, porque ¿qué dice la gente? Ah, todos los vinos son de Mendoza. Y un vino de marca, por más que sea una marca reconocida, a un vino de la costa del río Uruguay, o de la zona del Palmar, o del sur de la provincia de Entre Ríos, con características de humedad, temperaturas distintivas, y que encima produce pocas botellas por año. ¿Estoy produciendo vino? Sí. Y puede ser tan bueno o tan malo como cualquier vino de Mendoza. Pero hoy el vino de Mendoza es el commodity y los vinos de otros lugares son las especialidades. Estoy produciendo un bien con particularidades distintas. Si después eso encima lo puedo demostrar, más valor agregado incorporo. Pero en principio yo estoy produciendo vino en Entre Ríos, en una bodega chiquita, con cierta uva que, y ahí empiezo todo mi relato, lo que hablábamos los otros días, de ese plan de negocio, empiezo todo mi relato a explicarle por qué mi vino es distinto. No mejor ni peor, nunca juguemos con eso de mejor o peor. Es distinto y merece la pena probarlo y merece la pena ser pagado más caro que los vinos comunes. Fortalezas. Debilidades sería lo contrario. Las debilidades son, en una organización, son cosas que me hacen vulnerable, que son problemas que tengo, son cosas que no estoy haciendo del todo bien o situaciones que me ponen en desventaja frente a la competencia. Esos son debilidades. Por ejemplo, lo que hablábamos recién de producir bienes muy perecederos. Si yo tengo, si soy, vuelvo al caso de los tambos, si yo soy tambero y encima estoy lejos de la ruta, el bien es muy perecedero. Yo la leche necesito sacarla todos los días del campo. Si no, voy a tener que poner un equipo de frío. Si eso es una debilidad, tengo un producto perecedero, estoy lejos de la ruta, es una debilidad. Voy a tener que mejorarla. Pongo un sistema eh, de acopio de leche, un tanque refrigerado que me permita guardar la leche 2 o 3 días. Entonces, si hay mucho barro, en vez de sacarla todos los días, la saco cada 3 días o cada 4 días. O le doy valor agregado y pongo una quesería. Un queso lo puedo sacar, uy, está bien, tengo que esperar que esté maduro, pero una vez que maduró lo puedo sacar hoy, la semana que viene o el mes que viene. Va a seguir siendo queso. ¿Sí? Entonces, una debilidad yo la manejo, pero sería una debilidad. Soy productor de maíz
en el norte del Chaco. El puerto más cercano es, como le hablábamos el otro día, Rosario. Usted mira ahí, no, bueno, pero, y sí, pero yo tengo, por más que lo venda en Reconquista, eh, me van a decir Rosario menos flete, y siempre voy a estar en desventaja. Entonces, no sé si no me conviene hasta darle un valor agregado, transformar esa debilidad en una, no tal vez una fortaleza, pero sí morigerarla, sí bajarle la intensidad. Pero estar alejado puede ser un problema. O tener poca capacidad de almacenamiento, también. Si yo produzco mucho, pero no puedo y tengo problemas de comercialización, o otro caso, por ejemplo, el sorgo. ¿Se acuerdan que hablamos en algún momento de todas estas clases del sorgo? Que el sorgo generalmente tiene menos precio que el maíz hasta más o menos esta fecha, septiembre-octubre, donde el sorgo lo pasa en precio al maíz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a terminar el maíz no transgénico de países considerados libres de transgénicos, que Argentina no es uno, para Europa, y entonces empiezan a buscar otros granos para sustituir el maíz que no sean transgénicos. ¿Qué queda? Que es un sustituto, no es perfecto, un sustituto imperfecto, pero es un sustituto, y no es transgénico en Argentina, sorgo. Entonces en esta fecha el sorgo sube. Pero si yo voy a hacer sorgo y voy a esperar ese negocio, necesito una gran capacidad de almacenamiento. Encima el sorgo, un cultivo voluminoso. ¿Sí? Piensen que un sorgo más o menos bien hecho en Entre Ríos puede dar 6.000, 7.000, 8.000 kilos por hectárea. Entonces es un volumen importante que tengo que almacenar. Si yo no tengo capacidad de almacenamiento y me dedico a hacer sorgo, y estoy en un problema. Es una debilidad. Pero fíjense como siempre las debilidades uno las tiene que detectar y tiene que categorizarlas para poder atacarlas. Yo acá le fui dando las debilidades y le fui diciendo posibles soluciones que podrían estar. Algunas se podrán, otras no se podrán. Entonces, una vez identificados estos aspectos fuertes y débiles, hay que evaluarlos. O sea, hay que ver qué de esas fortalezas, cuáles son las que más me sirven y en cuáles tengo que apoyarme para que mi empresa crezca, y cuáles son las debilidades que también tengo que sí o sí encargarme para poder eh, atenderlas antes. Porque no puedo atender todos los problemas, no puedo. Pero en la administración, no sé si ya lo vieron, hay una ley o un principio que es el principio del 80-20, que dice que el 80% de los problemas se resuelven con el 20% de esfuerzo. Entonces, tengo que categorizar qué problemas son los realmente grandes y que con menos esfuerzo puedo resolver rápido para empezar a achicar esa debilidad de mi empresa. Bien, y un poco algo que decía hace un rato, que cuando yo veo los aspectos fuertes y débiles, sería un error tratar de equilibrarlos. Decir, bueno, a ver, tienen que estar equilibrados. Entonces no me voy a ocupar de las debilidades porque total estamos más o menos iguales entre debilidades y fortaleza. No, no. Lo importante es que todo lo que sea fortaleza sea mucho más preponderante. Que, como le decía, que la balanza se incline hacia las fortalezas. Que sean más fuertes, más, valga la redundancia, más pesadas las fortalezas, y tratar continuamente de las debilidades, atenderlas, bajarlas, eliminarlas o tratar de encerrarlas para que no molesten. Eso es parte ya no de la matriz. La matriz llegó hasta hacer el listado. El análisis es todo esto. Es decir, en la matriz yo digo debilidad, uno de los ítems, productos perecederos. En el análisis yo digo, bueno,
como nosotros producimos leche, la leche es de un producto perecedero que si yo no la mantengo refrigerada a tal temperatura, en 2 días se me echa a perder y no la puedo comercializar, por lo tanto yo necesito una enfriadora para produzco tantos litros por día y bueno, tendría que por lo menos mantener 5 días la leche en el tambo, refrigerada. Entonces, yo sé que en el peor de los casos, en 5 días después de una lluvia voy a poder salir y llevar la leche a la ruta o llevar la leche a la usina láctea para que la procesen. Si yo no puedo hacer eso, no puedo hacer eso porque no tengo el dinero, no tengo la capacidad, no tengo lugar, no tengo forma. Bueno, el producto perecedero, bueno, buscaré la forma de hacerlo con transformarlo en queso para que entonces esos excesos, cuando no puedo salir, los transformo en queso. Hago un trabajo mixto, cuando puedo salir, vendo leche, cuando no puedo salir, lo transformo en queso. Bueno, y analizo si eso es bueno o es malo, si eso me sirve o no me sirve. Ese es el análisis FODA. Eh, bien, ¿qué son vamos, cómo identifico oportunidades y amenazas? En realidad me salté esto porque es algo de lo que venía hablando. Fíjense que dice que el éxito de la dirección es diseñar estrategias a partir de lo que la organización realiza de la mejor manera, o sea, identificar cuáles son las fortalezas y hacer pie en ellas. Dice, obviamente tratando de evitar las estrategias cuya probabilidad de éxito se encuentren en función de los pasivos competitivos, o sea, de las debilidades. O sea, yo no puedo armar una estrategia apoyándome en algo en lo que soy débil. Tengo que armar una estrategia apoyándome en algo en lo que soy fuerte. ¿Sí? Porque si no estaría siendo un mal estratega. Bien, decía, ¿cómo identifico oportunidades y amenazas? Otra vez, oportunidades y amenazas son externas. Son cosas que yo no puedo controlar, que puedo aprovechar las oportunidades o puedo tratar de evitar las amenazas, pero no las puedo modificar. Son externas, no dependen de mí. Y entonces las oportunidades son aquellas fuerzas ambientales, y cuando hablo de ambiente no hablo del clima, sino de todo el entorno a la empresa, que me van a representar posibilidades de mejorar. ¿Sí? Por supuesto que voy a tener que elaborar estrategias para esto y que tengo que identificarla y que tengo que listarla y tengo que analizarlas, pero sabiendo que no las puedo modificar. No puedo armarlas a estas oportunidades cuando yo quiero. Entonces, por ejemplo, una oportunidad sería que exista una sequía muy importante con merma de rendimiento muy importante en países competidores. O sea, mal de mucho consuelo de tontos, pero bueno, por ejemplo, si Estados Unidos tiene sequía y puede producir poco maíz, es probable que el maíz, ¿por qué? Porque ellos producen en contraestación. Cuando ellos están produciendo maíz, nosotros estamos produciendo trigo. Entonces, si a ellos les viene muy mal y ya se nota que, bueno, puedo tomar como estrategia aumentar un poco la superficie que yo pensaba destinar a maíz. ¿Por qué? Porque acá viene todo más, si el clima viene bien, acá el clima viene bien, todo, y si hay poco maíz en el mundo, si Estados Unidos va a tener una mala cosecha de maíz, va a tener, el precio va a subir y eso puedo aprovecharlo. Entonces, pero yo tengo que estar bien, tengo primero que detectar esa oportunidad, tengo que tomar las medidas y planificar una estrategia para llevarla adelante, como sería el caso de sembrar, aumentar la superficie. ¿Cuánto? ¿Hago todo maíz en vez de hacer soja? No, aumento un poco, un 10, un 15, un 20%, un 30%, porque piensen que estamos en un mercado de competencia más o menos ideal, pero estamos en un mercado competitivo. Si yo empiezo a querer comprar más semilla de maíz y otros productores también, todos los insumos de maíz van a tender a subir, una cuestión de oferta y demanda. Entonces, ¿hasta dónde me agrando? ¿Hasta dónde aumento mi superficie? Bueno, justamente detectada la oportunidad, empiezo a analizarla para ver hasta dónde llego.
O, por ejemplo, que aparezcan nuevas leyes que beneficien la actividad de una empresa, ¿sí? Por ejemplo, eh, hasta no hace mucho tiempo eh, se podía, no sé, estoy pensando en alguna ley que haya cambiado. Bueno, sí, el tema de las pulverizaciones. Eh, había muchísimos campos que podían ser utilizados para agricultura y podían hacerse aplicaciones de fitosanitarios. Con la ley, y acá aparece una ley que transforma varias juntas de gobiernos en municipios, el municipio tiene un ejido y por lo tanto ejerce su autoridad sobre ese ejido. Y dijeron, dentro del ejido no se puede pulverizar. Y quedaron muchísimos campos que no se pudieron cultivar, porque o había que pasarse a una producción orgánica, que puede ser una oportunidad, o había que dejarlos porque no se podía pulverizar y se perdían. Y hubo muchas empresas que vieron reducido su superficie agrícola. Algunas otras dijeron, bueno, listo, esto es una oportunidad, vamos a pasar a cultivos orgánicos o a cultivos de baja intensidad de plaguicidas que podamos manejarlos de otra forma. Para algunas fue una amenaza, para algunas fue una oportunidad. Vieron cómo el mismo caso puede jugar en distintas empresas de dos formas diferentes. Entonces, ese también hay que analizarlo y verlo. A ver, esto se venía viendo, no es que pasó de un día para el otro. Por eso fue una amenaza, porque estaba latente y está latente de que cada vez las superficies productivas agrícolas se reduzcan cada vez más. Y sobre todo las que están muy cerca de las ciudades o pueblos. Es una amenaza. Entonces uno tiene que ir previéndola para ver cómo toma recaudo frente a eso que se viene. Eh, Otra vez, no las puedo controlar, por lo tanto, tengo que ir previéndolas y tengo que ver cómo hago para que me impacten lo menos posible. Eh, Estábamos hablando de oportunidades, o sea, de la aparición de leyes nuevas, como les decía, fue una oportunidad para aquellas personas que querían pasar a una producción orgánica y una amenaza para otras. Yendo ahora a las amenazas son lo contrario de las oportunidades, son cosas que me van a perjudicar. ¿Y qué cosas, por ejemplo? Me apareció un competidor nuevo. Éramos dos empresas que nos repartíamos bastante bien el mercado, las dos nos iba bastante bien, apareció un tercero. Y es una amenaza. ¿Por qué? Porque este tercero puede ser que sea muy agresivo, que venga con mucho capital y haga publicidad y tenga una estrategia de marketing espectacular y nos empiece a robar clientes y nos empiece a copar el mercado, o no, pero para que aparezcan nuevos competidores es un problema y es una amenaza. O que cambie el gusto de los consumidores. Lo que hablábamos la vez pasada de los aceites y de las grasas. Quien tenía una grasería hace 50 años se empieza a encontrar que las personas empiezan a cambiar su gusto y ya no quieren consumir tanta grasa. Se están inclinando por los aceites vegetales. Entonces, ese cambio en el gusto de los consumidores se me transforma en una amenaza. Y en casi todas las empresas y actividades, esto sucede. Por ejemplo, el avance del vegetarianismo o del veganismo es una amenaza para la gente que produce carnes. Tal vez hoy no se vea porque es una actitud, un gusto, una preferencia que está recién iniciando, no es muy grande. Los mercados de carne en la Argentina, pero a nivel mundial también, están poco satisfechos, no vamos a decir satisfechos, pero no es que están saturados, o sea que algunas personas dejen de consumir carne, hoy por hoy todavía no es un problema, pero hay que empezar a verlo. Hay que empezar a verlo
si soy productor de carne, si soy productor de pollo, si soy productor de cerdo, si soy productor de vacas. ¿Por qué? Porque es algo que está, es algo que existe y es algo que no va a parar, no es una moda, es algo que no va a parar y que va a continuar avanzando. Entonces, es una amenaza para mi actividad. Em, entonces, las oportunidades de amenaza van a influir en la atractividad de una organización o de una actividad. Por eso es importante hacer, más allá de que una vez que yo tengo la empresa en marcha, la tengo que ir haciendo, las oportunidades y amenazas de una actividad, hay que ir viéndola para ver si entro o no entro en la actividad. Llegamos al análisis FODA. Entonces, lo importante de este análisis FODA es evaluar y empezar a describir y a destripar un poco cada una de esas fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas y lograr conclusiones. ¿Estoy bien? ¿Estoy mal? Si estoy adentro ya, ¿estoy bien o estoy mal? ¿Voy bien? ¿Voy mal? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que modificar? Si estoy por entrar, ¿entro o no entro? ¿Sirve o no sirve? Las barreras de entrada y las barreras de salida pueden ser oportunidades y pueden ser amenazas, porque no dependen de mí. Si yo necesito hacer una inversión extremadamente grande y muy rígida, ¿qué significa esto? Que yo, por ejemplo, si vamos a seguir con el ejemplo del vino, si yo para producir vinos tengo que hacer una inversión muy grande y lo rígido sería de que me sirve solamente para hacer vino. Si yo veo que no me va bien en esto, ¿y qué hago con esto? Ahora, por ejemplo, si yo quisiera poner un frigorífico de animales, quiero darle valor agregado faenando animales. La inversión es alta ahí, más o menos, sí, ponele, pero no es tan rígida. Porque si yo no faeno vaca, puedo faenar cordero. Si no faeno cordero, puedo faenar cerdo. Si no faeno cerdo, puedo faenar cabras. No es tan así de fácil que puedo pasar de uno a otro, pero puedo adaptarlo bastante fácil o bastante rápido. Entonces, es más flexible. Cambian las barreras de entrada. Los dos tienen por ahí una inversión alta, pero en uno es más flexible y puedo cambiar lo que sería tal vez una barrera de entrada alta, pero una barrera de salida baja. En uno quedo atado, si no hago vino no puedo hacer otra cosa. En el otro, si no faeno vaca, y bueno, capaz que puedo faenar cerdos con alguna modificación. Esas también son oportunidades y amenazas que uno tiene que pensar y ver cuando está por entrar a un negocio nuevo. Entonces, esto sería una matriz FODA, muy esquemática, fíjense. Sector interno, fortalezas, debilidades. Sector externo, oportunidades y amenazas. Cosas buenas, fortalezas y oportunidades. Cosas malas, debilidades y amenazas. Yo tengo que trabajar estas para justamente hacer pie y avanzar desde este lugar para tratar de que estas cada vez sean más chiquitas y menos y que esta me afecte lo menos posible. Esta no la puedo manejar, o sea que lo que tengo que hacer es tomar precauciones para que me afecte lo menos posible si aparecen. Acá sí, a estas sí las puedo modificar. Bien, vamos a ver un ejemplo, como para ir terminando, un ejemplo muy esquemático y muy somero de lo que serían una matriz FODA. Yo acá la puse por pantallas, pero tendríamos el cuadrito donde iríamos poniendo cada una de las fortalezas, cada una de las debilidades, oportunidades y amenazas. Fíjense que hay un montón. A veces algunas de estas nosotros decimos no las tenemos y desaparecen, y a veces decimos están, pero son tan insignificantes que no las voy a tener en cuenta. Por ejemplo, capacidades fundamentales en áreas claves. Yo sé hacer algo que otra persona no sabe hacer. Yo, a ver, vamos a dedicarnos a hacer salames caseros. Yo tengo la capacidad de hacer la mezcla de condimento
ideal. Te vean, ¿y eso existe? Sí, eso existe. Hay personas que tienen una capacidad de lograr la mezcla justa de condimentos para que ese producto tenga el sabor ideal. Es una capacidad, es un área clave, porque el condimento es el alma de ese alimento. Entonces, es una fortaleza. Recursos financieros, tener plata nunca viene mal. Tengo una buena imagen, ¿sí? Entonces, ya tengo una imagen impuesta, tengo una marca impuesta, bueno, avanzo con un producto nuevo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los viñedos, estoy trabajando muy bien con la uva Taná, y bueno, me va bien, me reconocen, mis vinos son buenos, vamos a ir con otra, no sé, una Syrah, un Tempranillo, no sé, alguna otra uva parecida que me permita hacer otro producto nuevo y que tengo una cierta fortaleza de que ya estoy vendiendo muy bien y me reconocen los vinos. Soy un líder reconocido en el mercado. Estrategia de las áreas funcionales bien ideadas. Acceso a economías de escalas, ¿sí? Lo que yo les decía el otro día, por ejemplo, cuando hablábamos de economías de escalas, el tema del agua potable en los pueblos. ¿Por qué? Porque la ganancia que se obtiene es tan chiquitita y a veces inexistente que no puede haber competencia. Entonces, si yo tengo los recursos, si yo puedo hacerlo y no me importa ganar poco, es una fortaleza. El caso de las máquinas de la obra pública en la construcción de calles y carreteras, sobre todo carreteras. Son máquinas muy específicas que no sirven para otra cosa. Por eso, y más allá de otras cosas que pueden pasar y que no sabemos, pero por eso generalmente son pocas las empresas que se dedican a eso, porque la maquinaria es extremadamente específica. Eh, bueno, estoy aislado de las presiones competitivas, soy el propietario de la tecnología, ¿sí? En algún momento, el glifosato pertenecía a una empresa, ¿sí? A Monsanto. El único que podía fabricar glifosato era Monsanto. Y el glifosato valía $15. Cuando la patente se venció y pasó a ser de dominio público, el glifosato pasó a valer $2. Entonces, tener esa propiedad intelectual, tener esa tecnología, era una fortaleza. Era una fortaleza, pero fíjense cómo una fortaleza puede también ser una amenaza, porque era una fortaleza porque lo tenía Monsanto, no lo podía usar otro, pero era una amenaza porque tenía fecha de vencimiento. Todas las otras empresas estaban esperando con los colmillos afilados que se cayera la, la patente. Y porque no podía renovarla. Se cayó la patente, todo el mundo tuvo glifosato en una eh, agricultura como era Estados Unidos, Brasil y Argentina, todo Sudamérica y Estados Unidos, fundamentalmente basada en la siembra directa y en el uso de glifosato. Era una fortaleza gigante, pero también era una amenaza por otro lado. Eh, Ventaja en los costos, por X motivo mis costos son menores que los de la competencia, tengo buenas campañas de publicidad, tengo habilidad para innovar los productos, ¿sí? Eso es una habilidad. Yo les voy haciendo pequeños cambios en mis productos y me salen, y me surgen, y me salen bien. Eh, Posición ventajosa, mejor capacidad de fabricación, habilidades tecnológicas superiores, todas esas podrían ser fortalezas que yo tenga en mi empresa. Fíjense que hay algunas de las que ya nombramos antes que no aparecen. Estar para la producción agropecuaria, estar sobre una ruta, tener un producto, tener buena capacidad de almacenamiento, tener posibilidad de refrigerar o de conservar productos perecederos.
¿sí? Cosas que me sirven en la empresa y que me hacen fuerte y que son internas. Ejemplo de debilidades. Esta es clave. No tengo una dirección. Mis directivos, mi jefe no tienen claro qué es lo que quieren. Las instalaciones son obsoletas, instalaciones viejas, ineficientes, que producen pérdidas, rentabilidad inferior, falta de oportunidad, seguimiento deficiente de la estrategia, problemas operativos internos, atraso en lo que es investigación y desarrollo, no tengo un buen equipo de investigación y desarrollo, tengo una línea de productos demasiado limitada, puedo producir uno o dos productos y no puedo hacer otra cosa, una imagen de mercado muy débil, una red de distribución débil, o sea, no he podido lograr que mis productos lleguen. No son productos perecederos, pero tampoco puedo hacer que lleguen, que estén en los grandes lugares de venta. Incapacidad de financiar los cambios, no tengo plata, no tengo acceso al crédito y costos altos. Todas estas pueden ser debilidades. Otra vez, son generales, un listado eh, tentativo. Pueden aparecer muchísimas otras. En el caso de oportunidades, ¿cuáles oportunidades me puede presentar el mercado? Que aparezcan grupos adicionales de clientes, que mi producto pueda ingresar a nuevos mercados o nuevos segmentos, ¿sí? Eh, por algún motivo mi producto le empieza a gustar a los países limítrofes y por lo tanto puedo empezar a vendérselo o empiezan a encontrarle que es bueno para ciertas cosas, para un segmento de la población a la cual no estaba llegando. Hay posibilidad de expandir la línea de productos, hay posibilidad de diversificarse, ¿sí? Ustedes dirán, pero esto no es interno. Y no, porque tal vez yo me puedo diversificar, yo tenga los medios para hacerlo y eso sea una fortaleza, pero que el mercado me pida productos, distintos productos, es una cuestión del mercado. Integración vertical, hacia adelante o hacia atrás. Ya después vamos a ver en la próxima clase las formas de producción y vamos a ver qué es esto de integrarse hacia adelante y hacia atrás. Eliminación acá me quedó mal, pero eliminación de barreras comerciales en mercados foráneos atractivos, ¿sí? Por ejemplo, hasta hace poco tiempo Estados Unidos no nos compraba limones, ¿sí? Había una barrera arancelaria que no permitía que le pudiéramos vender limón a Estados Unidos. Hoy no sé cómo está exactamente la situación, sé que está un poco más accesible, pero bueno, era una barrera y al eliminarse esa barrera apareció la oportunidad de vender limones a Estados Unidos. Ustedes dirán, y bueno, la empresa que tenía el tamaño y la forma y los medios para hacerlo, encontró que se le abrió un nuevo gran mercado. Las compañías rivales están haciendo la plancha. No les interesa agrandarse, no les interesa vender más. Eso significa de que si el mercado crece por un crecimiento vegetativo normal, ¿sí? Que es otra cosa que ya seguramente vieron en el mercado siempre está creciendo porque cada vez hay más gente. Por eso cuando yo aumento mis ventas no significa siempre que yo aumente mi mercado, que yo agrande mi mercado. ¿Sí? Los crecimientos reales son cuando yo crezco más que el crecimiento del mercado. Si hoy son 100 personas y mañana son 110, si yo hoy vendo 50 y mañana 55, estoy vendiendo lo mismo que vendía ayer, porque crecí un 10% igual que lo que creció el mercado. Ahora, si hoy son 100 y mañana son 110, y yo hoy vendía 50 y mañana vendo 60, ahí estoy creciendo realmente. Entonces, bueno, acá, ¿qué es lo que aparece en el último caso? Crecimiento en el mercado más rápido, o sea, estoy creciendo más de lo que crece el mercado. ¿Sí?
Una oportunidad puede ser que yo detecte que el mercado está insatisfecho. Y a mí me gustaría tomar un vino entrerriano, pero no lo encuentro. No lo conozco, no lo veo. Cuando voy a la vinoteca o a la bodega no lo veo, no lo encuentro. Entonces, por eso, bueno, ahí evidentemente hay un mercado insatisfecho. Eso es una oportunidad. Y las amenazas, lo que dijimos, entran competidores, sobre todo competidores de afuera, extranjeros, que pueden llegar a tener menores costos. Hay un incremento en la venta de productos sustitutos, lo que hablábamos del azúcar y los edulcorantes, de las grasas y los aceites, eh, y así podemos encontrar montones de cosas que están siendo reemplazados por otros productos o que pueden ser reemplazados por otros productos. El mercado crece lento. Si el mercado crece lento, por más que yo me expanda, voy a tener un cierto tope. Que haya un cambio en los cambios, en los tipos de cambio y sobre todo de los gobiernos extranjeros. O sea, no solamente que haya devaluación o inflación en algunos de los países extranjeros o en mi país, sino también todo lo que hablamos de barreras arancelarias. Esas pueden llegar a ser amenazas. Eh, los, tengo un producto cuyo mercado hace que o mis clientes o mis proveedores sean muy fuertes. Por ejemplo, hay un solo proveedor de uno de los insumos esenciales de mi producto. Y es un solo proveedor que le vende a todas las empresas. Entonces, ese proveedor puede ponerse más exquisito, subir los precios, bajar los precios, decir hoy te vendo, mañana no. Eso es una amenaza. O que lo que yo produzco se lo pueda vender a pocas personas, que también tienen gran poder de negociación. Lo que veíamos hoy, esta fortaleza de tener de la maquinaria vial para construir carreteras y rutas, eh, puede ser una fortaleza porque yo tengo toda la maquinaria y pocas empresas lo tienen, pero tengo un único cliente o muy poquitos clientes, que sería el Estado. Entonces, puede pasar de que esto sea una amenaza. Es una fortaleza, tengo todas las máquinas, pero es una amenaza porque tengo un solo cliente. Entonces, si ese cliente no contrata, no tiene plata, no quiere, se enoja conmigo por X motivo, no me contrata. Eh, por supuesto que los cambios en las necesidades y los gustos de los compradores y los cambios demográficos adversos, que el público, el mercado al cual va dirigido mi producto, se esté achicando, cada vez sea menos. Entonces es una amenaza. Bien, este es el listado. Estos 4 listados que vimos, fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, es donde yo empiezo a listar todo lo que respecta a mi producto o a mi empresa. Después voy tachando, digo, sí, che, a ver, mira, entrada de competidores foráneos. Y sí, puede pasar, pero ¿están entrando? Y no. Y aparte es muy difícil que entre por el tipo de cambio. Puede entrar alguno, pero entonces esto no es una amenaza importante, la saco. Pero, por ejemplo, estoy viendo que cada vez son menos los proveedores. ¿Viste? El insumo ese que necesitamos, el esencial. Y el año pasado eran 10. De esos 10, 5 cerraron. Nos quedan 5 nomás. Y puede ser, esta es una amenaza importante. Hay que atenderla. Hay que ocuparse. No lo puedo manejar. Pero bueno, puedo empezar a ver cómo hacer, tal vez, si tengo recursos, hacer stock de ese insumo para que si alguno de estas personas no me quiere vender o son cada vez menos, o cada vez es más difícil conseguir ese insumo, yo por lo menos tengo un colchón hecho para un tiempo manejarlo. Entonces, bueno, a ver, esto es una amenaza importante. Hay que tomar medidas. Bueno, agrandemos el depósito, consigamos un crédito para comprar más productos
guardemos más, empecemos a investigar a ver si podemos suplantarlo por otro o si podemos usar menos o cómo podemos hacer para que sea más eficiente. Bueno, todo eso, fíjense que estoy haciendo un montón de cosas para mitigar un efecto que no es algo que puedo cambiar. En cambio, si yo estoy acá y digo, bueno, a ver, che, tengo una imagen muy débil en el mercado. Bueno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, empecemos a hacer, elaboremos una campaña de marketing y veamos de qué forma con la publicidad, con el boca a boca, con las muestras, con lo que sea, podemos mejorar la imagen. Esto sí lo puedo cambiar, esto sí lo puedo atender, sí puedo hacer algo distinto. Cambio la etiqueta, cambio el logo, cambio los colores, cambio el envase, cambio la publicidad, cambio la información. Puedo cambiar, lo puedo manejar a esa imagen débil, pero lo otro no podía. Las fortalezas. Ya, tengo la propiedad de esta patente, listo. Vamos a, pero no la quememos. Podemos fabricar 200, bueno, fabriquemos 100 para que siempre haya gente que quiera comprarlo. Y entonces generemos esa expectativa que puede hacer que subamos los costos, subamos los precios, perdón, y mejoremos nuestro ingreso. Total, no lo va a producir más nadie a esto. Y entonces todo el mundo va a estar esperándolo. Hicimos 100, se acabaron, bueno, hasta el año que viene no hay más. Entonces la gente va a estar muy expectante. Podemos manejarlo, es una fortaleza, es mío. En cambio, una oportunidad, mirá, apareció un grupo nuevo de clientes, o nuestro producto lo están demandando, antes era para chicos y adolescentes, ahora los adultos también lo quieren. Bueno, tengo que buscar la forma, aumentar la producción, mejorar la red de distribución, lo que sea, porque no lo puedo manejar, no sé hasta cuándo va a estar esto. Y no sé qué van a hacer los otros competidores, porque si yo me quedo dormido y los otros competidores avanzan, me copan ese nicho de mercado. Entonces, no lo puedo manejar. Apareció, hay que estar atento. Vamos a hacer algunas cosas para ver si podemos aprovechar esa oportunidad, pero no la puedo manejar. No es como la fortaleza que yo puedo manejar cuánto vendo. Acá no. Si no vendo ahora, no sé si va a vender mañana. Entonces, eso sería la matriz FODA. Y esto que estábamos hablando ahora, escrito, sería el análisis FODA.